Sean bienvenidos al tercer capítulo de la serie. Antes de ver cómo Jorge Herrera constituiría su mafia de secuestro, asesinato y extorsión, veremos el porqué. Iniciemos con el hecho de que Ismael Hernández Heras despojó a ciudadanos duranguenses de su propiedad y se hizo de 1.600 hectáreas urbanas por la fuerza. De 2004 a 2010, periodo de Ismael como gobernador, sus empresarios favoritos despojaron e invadieron cientos de hectáreas de terrenos, muy especialmente los que rodean la capital del estado de Durango. Se calcula que, en complicidad con el gobierno de Ismael, lograron apoderarse de más de 1.600 hectáreas urbanas. Todo ello las más de las veces, con la complicidad de algunos ejidatarios. Jorge Herrera entendió que el negocio para Ismael Hernández había sido quitarle las tierras a los duranguenses, y fueron especialmente los terrenos del área conurbada los que fueron arrebatados por la fuerza para venderlos o para construir negocios, y en muchos casos, esto fue realizado usando comandos armados que amedrentaban a los propietarios. Pero ahora, Jorge Herrera se preguntaría cómo sacarle dinero a Durango de manera ilegal. La respuesta: creando una mafia de secuestro y extorsión de empresarios. Esta mafia se dedicaría precisamente a secuestrar empresarios de mediana escala, que, aunque millonarios, carecerían de contactos importantes para poder evitar el ser extorsionados. Se trataba de empresarios ya consolidados, pero todavía en ascenso. La mafia sería protegida por un personaje principal, llamado Hugo Rosales Vadillo, exsecretario general de gobierno de Jorge Herrera y actual funcionario del Comité Ejecutivo del PRI en Veracruz. Su trabajo sería proteger a dicha mafia de secuestro, asesinato y extorsión, para que las demandas en contra de la misma no tuvieran ningún efecto legal, y junto a Juan Carlos de la Barrera Vite, ordenar el asesinato de quienes denunciaban estas situaciones en el ámbito federal. Es decir, a quienes denunciaban los hechos delictivos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Procuraduría General de la República. Juan Carlos de la Barrera Vite trabajó como secretario de Estudio y Cuenta del ministro Sergio Valls en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posición desde la cual robaba información y se la vendía al cartel de Sinaloa. Información que el cártel hacía llegar a Hugo Rosales Vadillo, y entonces sabían a quién o quiénes habían de ejecutar impunemente. También en el encubrimiento de dichos hechos participaban la fiscal general del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, y Apolonio Betancourt Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango. También estuvo involucrado en el encubrimiento de la mafia el exfiscal general del Estado Ramiro Ortiz Aguirre. El trabajo dentro de la mafia del ex magistrado Héctor Rosales Vadillo, hermano de Hugo Rosales Vadillo, era omitir información en las declaraciones a través de subordinados como el juez de primera instancia del Juzgado Segundo de lo Penal, Juan Manuel Lira Gallegos, y 3 agentes del Ministerio Público, Martín Hernández, Ezequiel Arreola y Félix Andrea Morales. Pero, ¿de dónde obtenían la información? Es decir, los datos útiles de los empresarios a los cuales secuestraban y extorsionaban por millones de pesos, a través de contactos en la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango. Los datos como nombres de empresarios, declaraciones patrimoniales, datos de parentesco, etc., eran usados para enriquecer a Jorge Herrera, quien al mismo tiempo ofrecía jugosas ganancias a los colaboradores de esta mafia. El dinero sería utilizado, lo mismo para apuntalar campañas políticas en el Partido Revolucionario Institucional, como para el provecho personal de Jorge Herrera y de sus negocios particulares. Lo increíble, lo inadmisible, estaba sucediendo como una situación cotidiana. El mismo Estado que tiene que garantizar la libertad, salud, trabajo y educación de sus ciudadanos, estaba secuestrando, extorsionando y asesinando a los duranguenses. Del lado ejecutorio, es decir, de los que se encargaban de llevar a cabo los secuestros, extorsiones y asesinatos, e incluso de encerrar en el Centro de Readaptación Social, en el Cerezo de Durango, en ocasiones, a los plagiados, aparece la imagen de Marco de Aro Rosales, primo de Hugo Rosales Vadillo, ni más ni menos, quien dirigía a 3 miembros de importancia del crimen organizado, que estaban colaborando en ese momento con el cártel de Sinaloa: Bernabé Monje Silva, alias el M14. Operador de los Canelos, matones al servicio de los M's. Bernabé fue ex policía ministerial de Chihuahua y ex integrante de la línea. Amado Núñez Mesa, alias el M11, quien estaba a cargo de Durango para manejar escuadrones de sicarios que cometían secuestros, brindaban protección al crimen organizado, y quien además estaba a cargo del narcotráfico en Durango, en las cobranzas y ganancias de la droga. Y César Arismendi, alias el Indio, responsable de numerosos actos de secuestro, tortura y asesinato. 2 de los sicarios que servían a esta mafia, a través de Bernabé Monje Silva, son Ricardo Domínguez Nogal y Jorge Eduardo Pascual Vada.
Los siguientes son dos de los casos de secuestro por los cuales la mafia Herrera Vadillo empezó a ser descubierta. Caso José Morales. El caso de José Morales inicia con el secuestro de José padre el día 1 de junio de 2011 y con la denuncia de José hijo del mismo nombre. Pero lo interesante es que el padre es secuestrado en el Estado de México para luego ser trasladado a Durango. Los captores amenazan a José hijo pidiéndole 13 millones de pesos. Ellos le decían: o nos pagas 13 millones de pesos en efectivo o vas a encontrar a tu papá en pedacitos. Te indicaremos en dónde será la entrega, y le ordenan que se dirija a Durango. Lo citan de forma descarada en el restaurante del Hotel Gobernador en Durango, y quien aparece en escena es Marco de Aro Rosales, primo de Hugo Rosales Vadillo, quien viene acompañado de varios sicarios armados y obligan a José Morales hijo a dialogar con ellos. Aclaramos que Germán Cruz es el primo de José Morales hijo, quien es abogado, y lo acompañó a Durango en todo su viacrucis personal. Lo siguiente es parte de dicho diálogo. Soy Marco Antonio de Aro Rosales, primo hermano de Hugo Rosales Vadillo, exsecretario de Gobierno del Estado, que tiene el despacho de abogados más poderoso de aquí. Te dije que de esto está enterado el fiscal Ramiro Ortiz Aguirre y también al gobernador Jorge Herrera. Si no colaboran y nos dan los 13 millones, le damos en la madre a tu papá. Germán sigue el relato. Se puso de pie otro hombre. De Aro nos dijo que era su colaborador. El hombre dijo: mira cabrón, pagas o tu papá se muere. Queremos negociar con ustedes, pero tanto Marco de Aro como yo tenemos la facultad para hacer una llamada y matarlo. De Aro aclaró: en 2006, tu papá no entregó unos equipos para la fabricación de mezcal, y el Consejo Estatal de Mezcaleros, con quien se firmó el contrato, quiere su dinero. Germán narra: mi primo le dijo que sí estaban instalados dichos equipos, que todavía en mayo vino mi tío y que un ingeniero de la empresa asesoró a los ejidatarios para que manejaran el equipo. Incluso Alfredo Conde y Valente Salas, representantes de las empresas, firmaron de recibido. Germán intervino diciendo: de acuerdo, regresamos los 13 millones y nos entregan el equipo. Marco de Aro Rosales respondió: no cabrón, esos equipos se quedan como pago de daños y perjuicios. Germán interrumpió diciendo: ¿ves? Reconoces que sí existe el equipo. Uno de los hombres se dirigió a mi primo: eres un chamaco pendejo. Para nosotros no existe el equipo. Nos vas a pagar a la buena o a la mala. Todos se pusieron de pie. Los hombres tatuados hicieron amago de sacar las armas. El hombre añadió: hijos de la chingada, o pagan o se mueren ustedes también. Rosales Vadillo y el fiscal Ramiro Ortiz apoyan esta causa. El hombre se jactó de ser quien proporcionó el domicilio del señor Morales. Al final, Germán Cruz consiguió una fianza para sacar a José Morales padre del Centro de Readaptación Social de Durango, fianza que el corrupto juez Juan Manuel Lira Gallegos le otorgaría por 13 millones de pesos, más 60,000 pesos por sanción pecuniaria y 10,000 por multa. La fianza es la más alta que se ha fijado en el estado de Durango. José Morales hijo y Germán Cruz, su primo, se trasladaron a Ciudad de México para obtener la elevada fianza. No era cosa fácil obtenerla. Germán Cruz explica que es fácil sacar una fianza industrial para un contrato de licitación o para ejecutar una obra civil, pero no fue nada fácil obtenerla para liberar a su tío. Por fin, la afianzadora Sofimec la expidió, solo había que esperar la semana que lleva el trámite. José Morales hijo pagaría la fianza y por fin liberarían a su padre. La mafia corrupta había triunfado. José Morales denunció el caso ante la revista Proceso y con esto concluyó su entrevista. Tengo 65 años. He vivido. La familia es lo que me preocupa. Sé que habrá reacciones. El señor José Morales perdió un poco la compostura. Mire, lo que me hicieron no tiene madre. Es inaudito. Mucha gente se calla por miedo. Estas cosas se tienen que decir. Vivo de mi trabajo y no puedo permitir que una bola de mafiosos y rufianes abusen y traten de hacerse ricos con el dinero de los demás. Sé el riesgo que corro, pero tengo que denunciarlo. Así me educaron, para bien o para mal. El llanto era incontenible. Se disculpaba mientras limpiaba sus lágrimas. Le era imposible hilvanar una frase. Las palabras le salían entrecortadas. El señor Morales concluyó: decidí denunciar porque nos enteramos de un caso similar, el de don Polo Valenzuela. Ayer presentamos en este noticiero un testimonio, bueno, el conjunto de 3 testimonios que nos hablaba de un caso muy preocupante que le ocurrió, principalmente al empresario José Morales Cervantes y desde luego a su entorno, que se ve afectado de muchas maneras por una situación como la que aquí se explicó.
Nos hablaron tanto José Morales Cervantes como empresario, que fue secuestrado en una situación muy singular, como José Morales Peinado, su hijo, y Germán Cruz, que es su sobrino y negociador de este trance tan tremendo que nos contaron. Una historia que involucra muchas cosas, una historia donde se cruzan todo tipo de situaciones y que ciertamente merece ser atendida en términos periodísticos y sociales y debe ser esclarecida en términos de la justicia de inmediato. Por lo que dijeron nuestros tres invitados, nuestros tres entrevistados, bueno, espero y supongo que las propias autoridades, particularmente las federales, pues habrán tomado medidas o deberán tomar medidas, sobre todo para proteger la seguridad de estas tres personas que dijeron cosas, como digo, muy graves. Entrevista muy amplia. Ok, gracias. Pues brevemente, a mi tío lo secuestraron el 1 de junio del 2011 saliendo de su domicilio. Junto con mi primo, 4 sujetos se lo llevaron en una camioneta con destino a Durango. En ese momento, bueno, no se sabía el destino. Posteriormente aparece en un reclusorio en Durango, llevado de Huixquilucan, del Estado de México, en Huixquilucan, de su casa, a unos pasos de su casa, hasta la ciudad de Durango. Durante ese trayecto, lo único que sabemos por boca de mi tío es pues amenazas, injurias, golpes y una serie de cosas que terminan con la moral de la persona, ¿no? Posteriormente aparece en un reclusorio en Durango, acusado del delito de fraude, y en el Inter nosotros solicitamos que se exhiba el oficio de colaboración y el nombre de los policías aprensores. Y el día 24 de noviembre del 2011, el juez segundo de lo penal, el licenciado Juan Manuel Lira Gallegos, manifiesta que el oficio de colaboración y el nombre de los policías aprensores y de las personas que lo pusieron a disposición no existe. Entonces, ahí es donde empieza nuestro martirio, ¿no? Bueno, sí, hay muchos detalles y muchos elementos. Estamos frente a esta historia, Germán, que efectivamente nos narras, en donde, bueno, pues se ha mencionado, se ha dicho que el empresario Morales Cervantes fue llevado de Huixquilucan y que llegó finalmente hasta una cárcel de Durango. Se habla como el centro de este asunto de un cierto tipo de conflicto de carácter empresarial que tiene que ver con los servicios que el empresario le otorgó o le otorgaba a una empresa de mezcaleros, y que había algún asunto a resolver en ese sentido que implicaba, bueno, pues algún litigio o alguna circunstancia. Eso llevó al punto de ir por él, llevar a una cárcel de Durango y someterlo a una circunstancia inadmisible. Y hay cosas que son muy delicadas, porque se habló incluso de la actuación ya judicial cuando el proceso se abrió, digámoslo así, una sanción judicial que era de una cantidad prácticamente idéntica de la que los secuestradores estaban solicitando, que era de 13 millones de pesos. Quienes los secuestraron de esta manera pedían 13 millones de pesos. Al final, cuando se traduce esto en un proceso de carácter judicial, ustedes dicen la sanción o la fianza o la figura correspondiente era de la misma cantidad, lo cual es muy llamativo. Y un asunto muy grave y muy delicado tiene que ver con quiénes son los mezcaleros a quienes el empresario les estaba otorgando este servicio, y quienes son finalmente con quien tenía ese litigio de naturaleza comercial. Pues aparece en el acta constitutiva que ustedes presentaron aquí mismo el día de ayer el nombre del anterior gobernador del estado de Durango y actual senador electo de la República. En general, es un conjunto de elementos que se ponen a consideración del público. Recordaron que, el 31 de enero de 2011, Ramiro Ortiz Aguirre y un agente del Ministerio Público fueron acusados por el señor Polo Valenzuela de proteger a los secuestradores de su hijo Leo, a quienes él logró identificar plenamente. Don Polo Valenzuela fue asesinado la mañana del 4 de febrero de 2011. Su caso sigue archivado. El caso de Don Polo Valenzuela es importante porque a raíz del mismo se empezaron a dar a conocer las tropelías de esta impune mafia de secuestro. Se puede decir que su caso fue el que abrió la caja de Pandora. El caso de Don Polo y su hijo siguen sin resolverse hasta la fecha. Este ha sido el tercer capítulo, las historias de corrupción en Durango. No te pierdas el próximo.